Buenos días, querida iglesia, mis amados hermanos, mis amados amigos, personas que nos acompañan hoy, tal vez por primera vez. La bioseguridad. Qué privilegio es que el Señor me permita estar frente a ustedes un domingo más, con el temor y con el temblor que coloca el Señor, porque vamos a hablar de Él. Me alegra mucho que puedan venir hoy. Don Salvador, doña Rufina, sus familiares, bienvenidos. Esta es su casa. Nos complace mucho. Y hoy el Señor tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Así que le voy a pedir un favor. Apague su celular o póngalo en silencio. Y disponga su corazón a escuchar la voz de nuestro buen Dios. Vamos a orar. Dios, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso. Y te damos muchas gracias por hoy permitirnos estar acá. Yo te pido, mi Señor, que tú coloques en nuestro corazón el deseo de escuchar tu palabra. Que podamos escucharla, entenderla, atesorarla, tatuarla en nuestros corazones y poder vivir de aquí en adelante de acuerdo a ella. Gracias por lo bueno que eres con nosotros, te amamos y te bendecimos. Amén y amén. Y un saludo también especial para las personas que están conectadas y nos acompañan hoy a través de YouTube. Muchas gracias por asistir y bienvenidos. Venimos como iglesia hablando de varios temas que creemos que son muy importantes para nosotros, como personas y como iglesia. ¿Qué nos identifica? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué venimos? Y hace como 20 días estaba enseñando acerca de primera de Pedro 2, 9 y 10, que nos dice que somos pueblo escogido por Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Lo que quiere decir que cada uno de nosotros somos sacerdotes y podemos acercarnos a Dios directamente. Luego Carlos nos enseñaba acerca de quién es el pastor principal. Y nos enseñaba que nuestro pastor principal es nuestro amado Señor Jesucristo. Luego Cristian hace 8 días nos hablaba del movimiento de los hermanos libres, de dónde venimos nosotros como congregación. Y Cristian nos hablaba de unos valores que tuvieron estas personas que se unieron a estudiar la Biblia. Y uno de ellos era eso, el amor por la Escritura, el amor por los perdidos y el amor por la obra de Jesucristo. Y eso es algo que nos identifica a nosotros, esas 3 verdades. Pero también nos hablaba de unos vicios, de unas mañas. La maña de estar aparte, de ser solos, y la maña de coger la iglesia como un club. A veces pensamos, ay, qué chévere la iglesia, me voy a divertir. Y chévere que vengas y te diviertas, te goces, pero ese no es el propósito de congregarnos. Y hoy vamos a hablar, el Señor nos permite meditar en 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 17 al 33. Es un pasaje muy especial porque nos habla de algo que acabamos de hacer y es la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? Podemos tener muchos conceptos. ¿Por qué la tomamos? ¿Y cómo debemos tomarla? En esta mañana le pido al Señor que les hable a sus corazones como me habló a mí a través de este pasaje. Así que acompáñenme, si quieren, abran sus Biblias. Primera carta a los Corintios, versículo 17. Dice Pablo, enviándoles esta carta, que les envió para corregir unas cosas que no estaban funcionando en la iglesia. Había pecado en la iglesia, había división en la congregación y en su forma de actuar como personas no lo hacían bien. Entonces Pablo envía esta carta para corregir eso a esa amada iglesia que él había fundado hacía unos años y que estaba en Corinto. Entonces les dice así: al anunciaros esto, no os alabo. Unos capítulos atrás Pablo le ha dicho: los alabo porque ustedes tienen cuidado de mí
y porque retienen la palabra del Señor. Pero pasan unos capítulos y ya Pablo dice, por esto siguiente no los alabo, por esto siguiente no les digo, qué bien. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Ya él dice, mire, ustedes cuando se reúnen como iglesia, no como amigos ni como club, cuando se reúnen como iglesia los domingos a celebrar la cena del Señor, a hablar del Señor, ¿qué hacen? Hay divisiones. ¿Y cuáles eran esas divisiones? En el capítulo 1, versículo 12, unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Pedro, y otros decían, yo soy de Cristo. Como si en esta iglesia unos dijeran, yo soy de Carlos, otros, no, yo soy de Cristian, y otros, no, yo soy de Ferney. Es que a mí me gusta Carlos porque Carlos es una maravilla. Me encanta Cristian porque Cristian sí sabe. Me encanta Ferney porque, o no me gusta Ferney porque habla muy duro y regaña mucho. Ese es un peligro que puede haber en las iglesias, que deben haber varios pastores. Pero el Señor aquí nos está advirtiendo que las divisiones son malas, que la iglesia del Señor no debe haber divisiones, porque debe haber una sola fe, un solo Señor, un espíritu, un bautismo, ¿cierto? El Señor quiere unidad en su iglesia. Entonces, en esa iglesia, menos mal que era en la iglesia de Corinto, aquí no, habían divisiones. Cada uno había escogido un bando por lo que le gustaba de esa persona, ¿sí? Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere ¿qué? Unidad. Entonces ellos tenían ese problema, habían tomado un bando y Pablo les está diciendo, cuando ustedes se reúnen, tienen divisiones. Y dice lo siguiente, en parte lo creo porque es necesario que hayan disensiones entre vosotros, versículo 19, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que han de ser aprobados. Pablo está diciendo, mire, las divisiones o las disensiones no son malas. O sea, que haya diferencia de opinión entre ustedes, en qué comen, en cómo caminan, tal vez en cómo las cosas, eso no es problema. Y es necesario a veces que haya eso entre los hermanos, porque así vamos a saber quiénes son aprobados por el Señor. ¿Y cómo sabemos? Sabemos porque cuando tú tienes una diferencia con un hermano, te ha faltado respeto, ha pecado contra ti, ¿qué debes hacer? Ir y decirle, hermano, me siento ofendido porque tú pecaste contra mí. ¿Y el otro hermano qué le dice? Hermano, tienes razón, perdóname. ¿Ya? Y así somos aprobados, ¿cierto? Es la manera como somos aprobados, los que son del Señor, porque si no, algunos ¿qué hacen? Salen corriendo. Salimos corriendo de la congregación porque no me gustó o cómo hacen las cosas o cómo me hablaron o cómo me dijeron. Cuando pues, dice el versículo 20, cuando pues reunir vosotros, de esto no es comer la cena del Señor. Entonces Pablo está diciendo, mire, ustedes se reúnen y hay divisiones. Y de aquí en adelante, esto que les voy a decir, eso no es comer la cena del Señor. Y dice, ¿por qué? Dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. La costumbre en la iglesia primitiva era que cada uno traía su cena y cada uno tomaba de su cena. Y hasta ahí uno dice, bueno, no hay lío. Pero ¿cuál era el lío? Que traían su propia cena y los que tenían mucho, ¿traían qué? Mucho. Traían cosas caras, entonces tal vez traían caviar. Y el que no traía nada, ¿qué hacía? Pues no podía comer nada. Y se adelantaba cada uno y hasta se embriagaban. Entonces yo me imagino de pronto que estaba predicando, hola hermanos, buenas noches. Se embriagaban en plena celebración de la cena del Señor y los que no tenían nada se sentían humillados. ¿Qué pasaría si aquí llegara uno de nosotros con caviar, con lasaña, con langostas tal vez, y de pronto el otro ni siquiera con un pan? Y tal vez el que traía mucho decía, miren, yo soy exitoso, el Señor me ama y voy a mostrar lo que Dios ha hecho en mí a través de lo que tengo.
Había orgullo en sus vidas y eso hacía que los demás hermanos se sintieran humillados por cómo actuaban, por lo que comían, por lo que bebían. Y pensaba, si nosotros alguna vez hemos pasado por el lado de un hermano y no lo hemos saludado, aplicándolo a este momento, ¿cuán mal se siente ese hermano porque tú pases y no lo saludes? ¿Qué piensa de ti? ¿Por qué no lo saludas? ¿Por qué no lo tienes en cuenta? ¿Por qué no dices, hola hermano, ¿cómo estás? Ven y compartimos el tinto que hay afuera. Eso es un mal que pasa en muchas congregaciones. Y sé de personas que se sienten mal porque hay hermanos que los ignoran. Y a veces nosotros, sin pensarlo, ignoramos a los hermanos y los dejamos de un lado. Entonces el hermano se cree el hermano fantasma. No, es que pasó por mi lado y yo no existo. Cuando busca un espejo para ver si se ve, porque el otro hermano pasó y no lo vio. Y quizá lo hacemos sin pensar, pero es algo que el Señor nos lleva a meditar en esta mañana. ¿Cómo estamos comportándonos con nuestros hermanos? El Señor quiere ¿qué? Unidad. Y entonces se embriagaban y comían. Entonces dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabo en esto? No os alabo. Entonces estos hermanos de la iglesia de Corinto se estaban autoengañando, porque pensaban que tomar la cena, que ser cristianos era venir un domingo a congregarse, a tomar una cena, a beber y a mostrar opulencia. Y Pablo le está diciendo, eso no es tomar la cena del Señor. Por eso no los alabo. Entonces lo estaba incitando ¿qué? A corregir. Y creo que es el momento de cada uno de nosotros que podamos pensar en eso. ¿Qué debo corregir en mi forma de actuar con mis hermanos? Porque recuerda que Pablo estaba hablando de cómo organizar el culto, la cena del Señor, este momento tan especial de cada domingo. Cada domingo cuando tú por la noche oras y vienes al día siguiente bien vestido, bien bañado, con ánimo a ver los hermanos, a animarlos, a animarnos al amor y a las buenas obras, como dice su palabra, que debemos congregarnos. Entonces esa iglesia estaba autoengañando porque no lo estaba haciendo bien y estaban ¿qué? Estaban siendo, ¿cómo lo dijera de la manera adecuada? No estaban llevando santidad a la iglesia, porque no se congregaban para lo mejor, que era ¿qué? Alabar al Señor, glorificar al Señor, recordar lo que ha hecho por ellos, sino humillar a los hermanos. Él les dice, mire, está pasando esto. Y ahora entra Pablo a explicarles y a enseñarles lo que quiero en esta mañana, que es la cena del Señor. Dice capítulo 11, versículo 23. Empieza a enseñarles cómo deben tomarla y qué es la cena del Señor. Dice el 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Dice Pablo, yo recibí directamente por revelación del Señor Jesucristo esto que les he enseñado. El Señor Jesús directamente le dijo a Pablo, Pablo, enseña qué es la cena del Señor. Entonces sigue, dice, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. La noche que fue entregado. Estamos hablando de la última cena que el Señor Jesús tomó con los discípulos en el aposento alto, en esa mesa donde estaba quien lo iba a entregar. Y el Señor Jesús más adelante dice que se puso triste, dolido, porque él sabía lo que le esperaba. Él tenía que ir a la cruz a morir por ti y por mí. Pero cuánta tristeza pudo haber en su corazón tomando la cena con el que lo iba a entregar. Qué momento tan oscuro para nuestro amado Dios, para nuestro Señor Jesucristo. Dios hecho hombre para salvarnos a ti y a mí. Entonces dice
que tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Entonces vemos que la cena es un mandato del Señor. El Señor, ¿qué hace? La instituye. Él tomó el pan y dijo, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es molido. Y si el cuerpo del Señor Jesús fue totalmente molido en la cruz, fue molido antes de la cruz, cuando arrancaron su barba, cuando le colocaron la corona de espinas que laceró su cuero cabelludo, cuando lo abofetearon, cuando el látigo, que las puntas eran de metal, cada vez que entraba a su espalda, que arrancaba los pedazos de piel, cuando la lanza atravesó su costado, nuestro Dios, nuestro Salvador, fue molido. Entonces, ese pan que tomamos representa ese cuerpo del Señor molido en la cruz por cada uno de nosotros. Y dice: haced esto en memoria de mí. ¿Y qué es esto? Hacerlo en memoria de mí. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús cuando dice: mire, cuando ustedes tomen la cena, hagan memoria de mí? Nos está enseñando que es el momento en el cual usted y yo no estamos pensando en el almuerzo, en que si tengo para el almuerzo, en que si no tengo, en que si tengo un invitado, en que si tengo una cita más tarde, en que si llego tarde, que si llego temprano. Es un momento de solamente estar recordando quién es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Nos dice Juan 1 que en el principio era el verbo, que el verbo era con Dios, que estaba con Dios y que era Dios. Nos enseña que es Dios mismo, y más adelante nos dice que ese verbo se hizo carne, que fue rechazado, que fue humillado y que fue muerto en la cruz. Entonces, cuando partimos el pan, cuando tomamos de la cena, estamos trayendo a nuestra mente solamente que Dios mismo se hizo hombre y vino a morir por tus pecados y por los míos. Porque tal vez muchos creemos que no tenemos pecado, pero la Biblia nos enseña en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros pecamos de una u otra manera, que unos pecan más, otros pecan menos, pero cualquier pecado que cometamos nos aleja de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Entonces teníamos un gran problema y era estar separados de Dios. Y cuando tomamos la cena, estamos recordando eso. Dice que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Quisiera que me acompañaran al libro de los Hebreos, capítulo 8, versículos del 6 al 10. Cuando hablamos del nuevo pacto, debemos recordar que Dios había hecho un pacto, el antiguo pacto, con el pueblo de Israel en el monte del Sinaí. Le había dado la ley. Él decía, Dios había establecido que las personas podían limpiar su pecado por la sangre de los animales. ¿Sí? Y así venía. Pero dice el versículo 6 de Hebreos 8: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Está hablando del Señor Jesucristo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado un lugar para el segundo pacto. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Cuando habla de este nuevo pacto, está hablando que Dios, por su amor, por su misericordia, porque no quiere que tú y yo nos perdamos, mandaba a su Hijo, a su único Hijo, a que muriera en la cruz por ti y por mí. Entonces, cuando el Señor Jesús está diciendo: esta es mi sangre, ¿sí?
en el nuevo, sangre del nuevo pacto, está diciendo que Dios, a través de la sangre de su Hijo, del Señor Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Y es un pacto incondicional por amor de Dios. Un pacto en el cual tú y yo ganamos porque no tenemos que hacer nada, solamente reconocer que somos pecadores y que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Entonces, cuando el Señor nos dice, cuando tomen el pan, cuando coman el pan y tomen de la copa, está diciendo, recuerden eso. Yo soy esa promesa de Dios dada a ustedes para salvación. Yo soy aquel que trae salvación por amor de mi Padre. Entonces nos lleva a pensar que cuando tomamos la cena es algo tan especial porque estamos recordando a nuestro Salvador. Y entonces sigue diciendo, así pues todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y aquí encontramos tres cosas que quiero que miremos. La primera, dice que anunciéis y hacerlo en memoria de mí. Entonces la primera es que recordar. Cuando estamos de la copa, el Señor está diciendo, recuerden, hagan esto en memoria de mí, traigan a mi mente, recuerden esto que yo hago por ustedes. La segunda dice que debemos ¿qué? Anunciar. Y anunciar es proclamar, ¿cierto? La muerte del Señor anunciaréis. Cada vez que nosotros tomamos del pan y el vino, estamos anunciando, ¿anunciando qué? La obra que hizo el Señor, el mensaje de salvación. ¿Y a quién se lo anunciamos? Pues a las personas que nos acompañan por primera vez, que nunca han escuchado de Cristo. Cuando compartimos esto, le estamos diciendo que hay un Salvador hermoso que trae esperanza a nuestras vidas y que si le aceptamos como Señor y Salvador, tendrán una vida eterna con Él. Pero también le estamos anunciando a los ángeles. Nos parece extraño, pero unos capítulos atrás, Pablo estaba enseñando que la mujer debe tener una señal sobre su cabeza a causa de los ángeles, porque los ángeles ven esas cosas en nosotros y ellos aprenden de ellos. Entonces son dos cosas que anunciamos cuando tomamos de la cena. Y hay una tercera que dice, hasta que Él venga. O sea, hay una expectativa en la cual debemos vivir nosotros hasta que Él venga. ¿Cuándo va a venir el Señor? No lo sabemos, solo lo sabe Dios Padre. Pero mientras estemos en esta tierra y Él venga, va a pasar un lapso de tiempo. Y debe nosotros haber una expectativa de ese tiempo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a anunciar al Señor? Porque está diciendo que lo anunciemos. ¿Cómo va a ser mi vida de aquí en adelante hasta cuando Él vuelva? Y en versículo 27 nos dice que a veces tomamos de la cena indignamente. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado de cuerpo y la sangre del Señor. Cualquiera que comiera el pan y el vino indignamente, ¿y qué es tomar la copa indignamente? Que es algo que hoy quiero que nos llevemos cada uno de nosotros, porque quizá lo hemos hecho mal. Tal vez yo muchas veces llegaba a tomar la cena del Señor y estaba pensando en otra cosa, no recordando quién era Él. Tal vez en mi corazón y en mi vida había pecado. Y cuando está hablando de tomar la copa indignamente, está hablando que tú la tomes con un corazón sin arrepentirse, con un corazón doble, pensando que esto es para afuera, que es para que me vean. Y el tomar la cena, el tener una relación con el Señor es tan íntimo porque es solo de corazón y eres tú con el Señor. A mí me pueden ver cosas, yo a ustedes puedo ver muchas cosas, pero el que ve realmente el corazón de cada uno de nosotros y la razón por la cual viene cada domingo es
es el Señor. Si tú vienes con un corazón lleno de división, de pecado, un corazón no perdonador, eso es tomar la copa indignamente. Pero hay una solución para ello. Entonces aquí el Señor entra a decirnos cómo debemos tomar de la cena. Dice, por tanto, dice el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Y qué es probarnos a nosotros mismos? Dice 2 Corintios 3:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si tú eres cristiano, tú debes mirarse tú mismo y preguntarte, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi corazón? Dice, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Y es una buena pregunta que el Señor nos hace aquí a cada uno de nosotros. ¿Somos cristianos realmente o somos cristinos? O de pronto cretinos. No, yo no sé, pero es una pregunta que cada uno tiene que hacerse para tomar la cena, porque es con el Señor. Señor, yo realmente me he arrepentido, me he dado cuenta que soy un pecador y que te necesito como un salvador, porque si tú crees que no eres pecador, pues no vas a necesitar un salvador. Pero todos somos pecadores, todos necesitamos un salvador. Y es una pregunta que tienes que hacerte y yo tengo que hacérmela. Señor, ¿cuál es la razón de hacer lo que estoy haciendo? ¿Por qué vengo realmente a la iglesia? A veces venimos con motivos buenos pero equivocados a la iglesia. Venimos a la iglesia porque decimos, no tengo trabajo, entonces voy allá para que oren por mí, para que Dios me dé trabajo. Y es bueno, sí es bueno hacerlo. Voy a la iglesia porque estoy enfermo, entonces allá van a orar por mí y Dios me puede sanar. ¿Es bueno? Sí, Dios lo puede sanar. Pero están buscando o tienen una motivación especial para que Dios haga algo en sus vidas. Y el Señor aquí nos está mostrando que tú y yo debemos venir a la congregación y tomar de la cena y participar de ella con un corazón, ¿qué? Con un corazón puro, porque venimos a alabarle, a adorarle, a recordarlo, ¿cierto? A proclamarlo y a esperar su venida. Esa es la motivación que cada uno de nosotros debemos tener al venir a la iglesia. Y Él conoce nuestras necesidades. Si estamos enfermos, muy seguramente el Señor nos manda a un médico o nos sana de otra manera, o si no, pues Él hará su voluntad. Y quiero que pensemos en esto en el momento de examinarnos, qué hay realmente en nuestro corazón. Y hay una historia, es de un pianista. A él lo invitó a una iglesia a que tocara una canción y él demoró 6 meses preparándola, día y noche, y con esto voy a descrestar a la congregación, voy a ayudarlos a que alaben al Señor. Llegó el día y empezó a cantar, a tocar una melodía hermosa, pero habían 3 hermanos hablando y este hombre se enojó. Pero yo llevo 6 meses preparando la canción. Entonces, ¿qué hizo? Le subió el volumen a su piano, tocó más duro. ¿Y los hermanos qué hicieron? Pues levantaron más la voz para poderse escuchar. Y ese hombre estaba tan enojado que casi se va de la iglesia. Pero como era un hombre cristiano, algo por allá adentro, y sabemos que el Espíritu Santo le dijo, o él se preguntó, ¿para quién estoy haciendo esto? ¿Para quién es esta melodía? ¿Para quién es esta alabanza? Y como cristiano entendió que todo lo que hacía era ¿para quién? Para el Señor. Y entonces en ese momento se concentró, no le puso cuidado al que estaba al frente y siguió tocando la canción, alabando al Señor, teniendo una relación con el Señor. Y es la pregunta que el Señor quiere hacernos y que nos hagamos cada uno en esta mañana. Que tú no mires a tu lado, que no mires el corazón negro, oscuro o blanco del hermano que tiene al lado, que no entres a criticar las cosas buenas o las malas que conozca de él. El Señor quiere que tú y yo miremos hoy nuestro corazón, cómo está y para qué hacemos lo que hacemos. Yo no sé cómo está tu corazón hoy con el Señor, pero le pido a Dios que su corazón y mi corazón esté blandito. Que sea un corazón que está dispuesto a pedir perdón, a decirle, Señor, perdóname. Señor, no he hecho las cosas bien. Señor,
he tomado la cena indignamente. Y Señor, estoy aquí por ti. No estoy aquí porque mi mujer me obliga. No estoy aquí porque mi papá y mi mamá me traen a la iglesia y pues son cristianos y me toca venir. Yo estoy aquí porque si no, ¿quién se la aguanta? Que no sea esa la motivación. El Señor quiere que tú y yo hoy tengamos una relación genuina con Él. Una relación que cuando tú tomes de la cena, solo estés pensando, recordando y proclamando quién es Él. Dice Job 13:23. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Job le preguntaba al Señor, Señor, ¿cuánto pecado hay en mi vida? Señor, de pronto hay pecado que ni siquiera reconozco como pecado, porque creo que es una mentirita. A veces creemos nosotros que las mentiras son buenas, ¿sí? No, es que es una mentira piadosa. Hermano, la mentira piadosa no existe, la mentira es pecado. Y a veces nos autoengañamos diciendo, es que con esta mentirita, pues no me aguanto un regaño. Con esta mentirita hago esto bueno, ¿no? La mentira es pecado, llamémoslo como lo llamemos. Y así todos los pecados. Pero Job decía, Señor, examíname. Señor, ¿cuánto pecado hay? Házmelo ver. ¿Y sabe para qué lo hacía? Para pedirle perdón. Para que con ese corazón nosotros podamos decirle, Señor, ayúdame a ver mi pecado. Y también pueden pedir ayuda. Pregúntele a la esposa. Pregúntele a su hijo. Hijo, ¿qué pecado ves en mí? Y tal vez te salgan con una lista larga. Pregúntale a un amigo que te ama y te va a decir, tus pecados son estos, y usted va a abrir los ojos de pronto y dice, uy, yo no me he dado cuenta. Pero es el corazón que debemos tener delante del Señor. Dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¡Guau! Limpiad las manos hace referencia a ¿qué? A nuestras obras, a que nuestras obras sean limpias y sean buenas. Pero cuando habla del doble ánimo, está hablando de los hipócritas. Uy, qué fuerte, ¿cierto? Dice, mire, ustedes de doble ánimo, los que sean de doble ánimo, límpiense, lleven los pecados al Señor. Porque a veces nos podemos engañar. Y el Señor Jesús siempre hablaba de los hipócritas. Porque en las sinagogas o en los templos estaban adorando y echando harto dinero para que los vieran. Y ocupaban los primeros puestos. Pero el Señor dice, ay de aquellos de doble ánimo. Los que aquí se portan santitos, pero una vez salen allá afuera, se sale el monstruo, por no decir otra cosa. Y tal vez muchas personas de afuera puedan pensar que alguno de nosotros puede ser de doble ánimo, que somos hipócritas porque mostramos una cosa y hacemos otra. Porque en la intimidad de nuestro hogar, en la intimidad de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones, haya pecado. Y el Señor dice, ten cuidado. Pero si lo eres, hay la esperanza que el Señor Jesús nos da, que es confesarle el pecado y apartarnos de él. Apartarnos de él. Y eso es lo bonito con el Señor, que no importa la condición en que tú estés hoy, tú puedes llegar a sus pies y decirle, Señor Jesús, te necesito en mi vida como mi Señor y Salvador. Señor, perdona todos mis pecados. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que ¿cuántos pecados perdona el Señor? Todos los pecados. Y todos son todos los pecados. Y dice que los aleja de ti tanto el oriente como el occidente. Qué bendición, qué gran Dios tenemos, que solo desea que nosotros estemos con Él. También dice que hay una disciplina para aquellos que toman la cena indignamente. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y muchos ya duermen. A veces, cuando no estamos bien con el Señor, cuando no nos arrepentimos y no nos apartamos del pecado, el Señor nos disciplina. Entonces muchos están enfermos, otros dicen que están débiles y otros ya han muerto. Dormir
ahí significa muerto. El Señor se lo ha llevado para que no pequen más. Entonces el Señor se los lleva. ¿A quién lo habrá hecho? Pues yo no sabría decir, mira, Julano se lo llevó de esa manera, porque eso solo lo conoce el Señor. Mis amados hermanos, mis amigos, si hay alguien hoy que el Señor le haya hablado y haya entendido que lo necesitas a Él en tu vida, hoy es el día en el cual tú puedes decir, Señor, yo quiero eso. Yo quiero tener vida eterna contigo. Gracias, Dios, por mandar a tu Hijo a morir en la cruz. Gracias porque viniste a morir por mí, Señor Jesús. Cuánto valor tenemos para Él. Ojalá tú hoy valientemente puedas pararte y tomar esa decisión y decir, yo hoy quiero pertenecer al Señor. Es lo mejor que nos puede pasar. Y para nosotros, quienes hemos entendido y hemos creído en nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador, ojalá que esta palabra llegue a su vida como ha llegado a la mía. Ojalá que salgamos por esa puerta entendiendo que Dios nos ama y nos quiere mucho, pero nos quiere limpios, nos quiere santos, nos quiere apartados del pecado. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente, que sus vidas de aquí en adelante puedan reflejar a quienes son en el Señor Jesús. Vamos a orar. Dios, tú eres bueno y te damos infinitas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos que somos débiles, que a veces pecamos, Señor. Pero gracias porque también nos enseñas que tú estás listo para escuchar nuestro arrepentimiento. Ayúdanos, Dios, a examinar nuestro corazón, a mirar nuestra vida, papá, a pedirte perdón, a apartarnos de nuestros pecados y a vivir una vida santa, una vida limpia para ti. Te amamos, Señor, te bendecimos. Amén y amén.